¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a jueves 31 de mayo de 2023. Se va el quinto mes del año. Como habría dicho Julito Martínez, ¿cómo se pasa de rápido este año? Saludamos afectuosamente a la Karen Farías, a la Irga Muñoz y a Claudio Salinas y por supuesto a quienes nos escuchan todos los días, de lunes a viernes, en nuestro programa Carta Ciudadana, en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son No el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, y aprovecho de saludar a Alejandra Corbalán en su programa Las Gratis de América. Tuve una conversación muy agradable ayer en la tarde por una coincidencia y además hashtag Alejandra Corbalán La Pampilla 2023 porque se está candidateando para animar esa maravillosa fiesta que ocurre en la región de Coquimbo. Así que un abrazo para Alejandra Corbalán y su programa en Radio América, Las Gratis de América. También saludamos a Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y recordar que nuestro programa está en YouTube para que se suscriban ahí, el programa Carta Ciudadana. Y está Mauricio Pérez en off. A ver si el Guaso nos puede contar, si me escucha, ojalá se puede prender la cámara para saber si me está escuchando, porque, no, yo creo que no me está escuchando, para que nos cuente un poquito acerca de la campaña de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Guaso, ¿tú nos puedes contar? Aquí estoy. Ahí está. Ya, cuéntanos, ¿de qué se trata? Súper importante. Necesitamos que toda la gente nos apoye. Hay muchas causas ciudadanas que necesitan que la coordinadora siga operando día a día, que podamos estar en terreno, que podamos estar llegando a distintos lugares con nuestro programa Carta Ciudadana, su cuarta temporada. Y sin la ayuda de los ciudadanos no es posible. El otro día tuvimos un invitado muy agradable y muy simpático que dijo que gracias a la coordinadora se había hecho mucho, ¿no?, en este país porque habíamos podido sacar la voz de ciudadanos que muchas veces no la tenían. Y eso es la coordinadora. Súmate a la coordinadora, www.lacoordinadora.cl, costado superior derecho, al lado de Carta Ciudadana, pincha y se puede inscribir y desde Lucas hacemos millones. Ya. Gracias, Guaso. Vamos de atrás para adelante. No, de adelante para atrás. La renuncia, el despido, pongan el nombre que quiera a esta altura, del subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. La tercera PM, antes de ayer, publicó la razón por la cual fue despedido y él lo desmintió, señalando que no era por acusaciones de acoso sexual, sino que por una política de cancelación, para hacerla corta, porque tenía diferencias con su superior jerárquica, que es la ministra del Trabajo, Janet Jara. Yo les voy a contar algunos detalles porque reporté el caso, pero independiente de eso, ¿qué percepción tienen ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto que ocurre a días del mensaje presidencial del 1 de mayo? Y en paralelo corre la interpelación y eventual acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Yo le quiero decir a las personas que más allá de las opiniones que cada uno puede tener sobre ambos casos, no es baladí para nada que esto ocurra a solo 2 días de la cuenta pública, porque lo del ministro de Educación no ha cambiado en nada. Viene arrastrándose hace rato. De hecho, en este programa lo hemos comentado harto. La pregunta es, ¿por qué en esta fecha? Y también, a propósito, lo que hablábamos del subsecretario de Previsión Social. Hay varias cosas más dando vuelta, pero vamos a tratar de abarcar lo que más se pueda. Perdón la lata, pero siempre es bueno hacer un contexto para la gente que no necesariamente maneja al dedillo el caso del ex subsecretario
de Previsión Social, Cristian Larraín. La Erika Muñoz está con unas ganas locas de empezar. Oye, Felipe, ¿Cómo te bueno, conozco? primero, ¿Cómo te me conozco? conoces, pues tú ya conoces hasta la expresión de nuestra cara, Sí, la mirada. sí, Oye, Felipe, sí. primero saludar a todos los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo de diferentes partes del país, como lo hacías tú. Siempre es un honor, aunque cambiemos de día, siempre es un honor el panel con el que te toca participar en este maravilloso programa de Carta Ciudadana. Mira, a mí el tema del ex subsecretario me deja bien marcando ocupado, Felipe. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que él, o sea, que él desmienta que está renunciando por una acusación de acoso sexual, creo que es grave. O sea, si él está renunciando única y exclusivamente por la cancelación que tiene con la ministra del Trabajo, creo que habla muy mal de él y del cargo que ostenta. Porque lo primero, por lo que él debiera haber dado como motivo o argumentación, es la acusación, aunque sea inocente. Porque si la acusación está, ya es motivo de investigación. Y un subsecretario o una autoridad, cual sea, que esté siendo investigado por un tema como una denuncia de acoso sexual, es algo complejo y grave. Por lo tanto, ya requiere que sea apartado, por lo menos mientras ocurre la investigación. Creo que es lo mínimo porque la acusación es grave. La acusación es de parte de una funcionaria. Entonces, yo no estoy diciendo que sea culpable, estoy diciendo que tiene que haber una investigación respecto a la acusación, por ende, por cualquier eventualidad, él debiese haber sido apartado desde ya. Y después resulta que es inocente y todo, bueno, se reintegrará. Pero la primera argumentación creo que por un tema no sé, de superioridad moral, como ellos están acostumbrados a hablar, debiera haber el puesto como argumentación. Y luego, lógicamente, el problema laboral que él encuentra al interior del ministerio en el que trabaja, que es su desencuentro, cancelación o como quieran llamarlo con la ministra del Trabajo. Pero la primera argumentación debiera haber sido, ¿sabes por qué? Porque yo pienso que cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea la autoridad que está siendo investigada, única y exclusivamente para pasar la prueba de la blancura, debe ser el primero en ponerse a disposición y apartarse del cargo en el que tiene, porque querámoslo o no, él puede dañar durante la investigación, puede dañar el cargo en el ministerio en el que esté. Así que yo por un tema de, no sé, pues de transparencia, creo que él debiera haberlo dado primero como argumentación. Y después desmentirlo. Yo soy inocente, pero mientras ocurre la investigación, me voy a apartar del cargo que tengo. Bueno, porque ellos son llamados, todas las autoridades, ministros, subsecretarios, son llamados por el gobierno de turno. Por lo tanto, ellos tienen la obligación de resguardar la imagen del gobierno en el que trabajan, o al menos así lo vemos los ciudadanos de a pie. Y para Sí. resguardar la imagen del gobierno, él debiera, que ojo, creo no estar equivocada, pero no es la primera autoridad acusada de abuso, de acoso laboral, de acoso sexual dentro de este gobierno. Entonces, eso primera cosa. Y segundo, que es lo que planteas del caso del ministro de Educación, yo quiero contarles que, Espérate, bueno, que lo del ministro, Erika, es que lo del ministro yo lo puse en contexto. Hablemoslo en detalle, ¿te parece? Sí, yo buenísimo, lo como puse en al hacer las dos contexto. cosas, yo Sí, pensé que íbamos a opinar sobre las y dos. quiero además que en ese caso específicamente, y que no suene a que soy barrero, quiero que te explayes más tú, particularmente, porque yo sé que tú hay ciertos temas en los cuales tienes, digamos, eh, mayor conocimiento, mayor expertise y también mayor Perfecto. interés. Entonces, yo solo lo ponía en contexto. Entonces, vamos Ya. por orden. Claudio y Karen, siguiendo lo que dice la Erika, yo creo que acá, de nuevo, hay un problema de timing por parte del gobierno. Porque no es casualidad que Cristian Larraín haya desmentido el artículo del diario La Tercera, que dicho sea de paso, hay que decir que el diario La Tercera, o sea, el boletín comercial y periodístico del gobierno, porque desde que La Tercera filtró el primer gabinete del presidente Boric hasta ayer, o sea, tú no necesitáis, digamos, escuchar las versiones del gobierno, es cosa de leer La Tercera porque ahí sale todo. Y eso es porque hay alguien o un grupo de personas del gobierno que filtran todo a La Tercera. Y ese no es un problema de nosotros, no es un problema de los periodistas de La Tercera, es un problema de la moneda. Cierro el paréntesis.
abren un sumario después de que él desmiente. Y él desmiente porque como no hay una acusación formal en su contra y no hay un sumario en su contra, él sabe que tiene las de ganar. Porque al no haber una acusación formal, todo es lenguaje de connotación sexual. Yo no estoy minimizando a las víctimas, espero se entienda lo que estoy diciendo, todo lo contrario. Pero el tipo sale ocupando, o como se dice en periodismo, saca un conejo del sombrero y dice, no, a mí me echaron porque yo he tenido diferencias con la ministra, que dicho sea de paso, incluso algunas han sido públicas. Y el gobierno queda offside, porque además abre un sumario, y aquí a lo mejor Claudio cacha más que yo, pero todas las voces dicen que no tiene ningún sentido un sumario porque él aparentemente firmó su salida el viernes y el sumario se abrió el martes. Entonces la pregunta es, si tú recibiste esto, si tú le pediste al presidente el jueves a este ministro hay que echarlo, porque tienen varias denuncias, no una ni dos, varias denuncias de acoso sexual y de acoso laboral, yo me imagino que para tomar la decisión tienes que tener algún elemento, digamos. Y el elemento no está. Insisto, quiero que quede súper claro lo que estoy diciendo. Yo no estoy minimizando la denuncia de las eventuales víctimas. Todo lo contrario. Yo me pongo siempre en el caso de las víctimas. Sobre todo cuando hay acoso, porque hay una diferenciación en los cargos. O sea, hay un poder por sobre la otra persona además. El problema es que no hay nada concreto. Y al no haber nada concreto, Larraín, de manera magistral, creo yo, dice, no, aquí yo le pregunté a la ministra una vez, no me quiso decir, le pregunté 2 veces, no me quiso decir, y a la tercera vez, según sus declaraciones, me dice que había una denuncia de ese carácter, pero no había nada concreto. Entonces, es complicado porque, bueno, porque suena, yo lo reporté y no es así, pero da lo mismo, suena a que lo sacaron porque opinaba distinto a la ministra. Claudio, Karen, Sí, por acá. Claudio. Oye, sí, Felipe, bueno, hola a todos los que nos están escuchando, el panel. Yo creo, Felipe, que aquí hay problemas desde distintas perspectivas. Lo primero es que la tercera tiene para el deseo al gobierno. O sea, nos enteramos de todo el pormenor de lo que está pasando en el gobierno gracias a la tercera. De ahí, por supuesto, hay un problema que están filtrando y además que el presidente decidió irse en picada contra la tercera. Recordemos que la semana pasada sacó un tuit en contra de ello. Y este fin de semana la tercera sacó una editorial súper dura en torno a la figura de lo que es el presidente. Entonces hay una disputa entre la tercera y el gobierno no menor y que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes a pie nos sirve porque vamos enterando todas las papitas de lo que va pasando. Y en ese contexto, Felipe, yo creo que naturalmente que aquí hubieron varios problemas dentro del gobierno, específicamente en este ministerio. Uno, un gobierno que se declara ser feminista debiese tener protocolos claros cómo reaccionar ante una acusación de violencia laboral o violencia, en este caso, de otro tipo de connotación, que se ven vulnerados los derechos de cualquier persona, más allá si sea hombre o mujer. Y aquí hay problemas graves de procedimiento, o sea, sobre todo cuando se va a sacar un subsecretario y el motivo va a ser y se va a fundar en el comportamiento que esta persona tuvo, debe existir una justificación administrativa, más allá de lo meramente la explicación que se da para la prensa. Y esa justificación administrativa que fundamenta la decisión, porque tiene que ser una decisión fundada de la autoridad que tiene que ser el ministro, no existe. Y salió con posterioridad a que salió la tercera y que el ex subsecretario ya salió declarando que aquí se debe no a su comportamiento, sino que a las diferencias políticas que tuvo con la ministra. Y ahí obviamente la oposición se suma con fuerza porque dice, mira, la única persona con la que uno podía negociar dentro de ese ministerio era este subsecretario, sale el ministro Marcel diciendo exactamente lo mismo, por tanto se da vuelta un poco la tortilla y se está dando cuenta que aquí en definitiva lo que existe es una especie de política de cancelación entre la ministra Jara y este subsecretario, dado las diferencias de opiniones que tenía. Por tanto,
Toda esta situación demuestra dos cosas. Uno, que este gobierno no tiene protocolos claros en el caso de esto dentro de su propio gobierno, siendo que se declara un gobierno feminista. Y por otro lado, es que este es un gobierno que en todas las materias improvisa. Ante acusaciones tan serias como esta, sin tener un pronunciamiento administrativo formal, saca una persona, sacan un comunicado, y en definitiva hoy día se dan cuenta que la realidad es que este subsecretario sale por la prensa también con mucha fuerza dando vuelta el orden de la argumentación, y aquí va a tener un problema, que va a dejar de ser un problema administrativo, que puede haber sido, sino que se va a connotar un problema ya político. Este problema político a día de la cuenta pública es que este gobierno, las personas que piensan distinto a lo que es la ministra, la voz oficial, aunque sea de su propia coalición, le cortan las cabezas y lo sacan del gobierno. Por tanto, yo creo que es una pésima señal. Sí, porque, no sé, yo estoy muy de acuerdo con Claudio, porque espero se entienda lo que digo, pero en política así funcionan las cosas. A mí me extraña, y lo voy a decir con todas sus letras, me extraña que una ministra comunista haya pisado el palito. Explico. Si alguien de este gobierno que milita en el Partido Comunista cree que cierta prensa, legítimamente, no le va a buscar una yayita, un error, una equivocación de procedimiento, sobre todo porque es de las ministras mejor evaluadas, incluso en el mundo no solo político de oposición, sino que además del expresidente de la CPC, Juan Sutil, que poco le faltó para cargarle la tarjeta VIP y hacerle un queque, digamos, hace no mucho, diciendo que la muñeca negociadora de ella había sido fundamental para avanzar en materias como, por ejemplo, aprobar las 40 horas semanales laborales. Entonces, aquí demuestra la ministra Jara, y lo digo con todo respeto, que no tiene manejo político. Porque si ella tuviese la suficiente capacidad de análisis para saber, vienen por mí en cualquier momento, ella se habría resguardado, y no se resguardó. Y no se resguardó. Y ahora, lo voy a decir bajo mi responsabilidad, aquí no integro a nadie, y esto tiene que ver con una fe pública nomás, porque no tengo los datos, digo, no tengo los documentos. Larraín era un salvaje, pero da lo mismo lo que yo diga, porque ya quedaste atrás, pues, que es lo mismo que podría hacer el gobierno hoy día, ya quedó atrás el gobierno, por lo que decía Claudio, porque el procedimiento en estos casos es fundamental, y no lo tuvieron. ¿Y qué es lo que queda? Y va a quedar, yo creo, per secula per seculorum, es que lo sacaron porque tenía diferencias políticas con la ministra. ¿Y qué va a pasar con las víctimas? Pucha, yo no tengo la culpa. Sorry, pero el error de procedimiento va a perjudicar también a las víctimas, creo yo. A lo mejor estoy equivocado. No sé qué opinas, Karen. Sí, bueno, yo creo que corresponde a esta, como se usa clichémente, esto como el tema de la cancelación, este gobierno ya lo está haciendo reiteradas veces. Porque, a ver, no es la primera persona, como decían, no sé si Erika o Claudio, que se le ha acusado de algo similar, o sea, partiendo por el presidente Boric. El ministro de Educación tuvo ahí un altercado con la diputada Viviana Delgado, que se descompensó incluso en el Congreso y nadie dijo nada, nadie hizo nada. Y ahora, bueno, yo he visto varias declaraciones, no sé si estoy bien, Felipe, pero creo que incluso ayer en la tarde escuché a la ministra que dijo que ya era un tema de
que tenía poca confianza política en Larraín. Primero se habló de un tema de connotación, de una acusación sexual, ¿cierto? De abuso. Después fue como un lenguaje que él ocupó, acoso, que él utilizó un lenguaje inadecuado. Lenguaje de connotación sexual. Sí. Connotación sexual en público, que tampoco era dirigido a una persona. Entonces, finalmente no está claro si fue algo en contra de una persona en específico, si fue algún comentario en general que cayó mal o que fue desafortunado o que fue inapropiado. Queda como todo muy extraño. Entonces, si hay alguien, si hay una víctima, tiene que ser transparente, o sea, que se aclare qué situación fue, independiente que se nombre la persona, obviamente se va a resguardar cierta la identidad, pero que se cuente el chiste como fue, o el cuento como fue, o la historia como fue, no sé, da lo mismo. Porque esto se presta para mucha suspicacia, y al final uno siempre, según cómo ha actuado este gobierno, podemos como deducir que lo están cancelando. Entonces, me parece realmente, no me sorprende porque creo que no ha sido la primera vez y es lamentable. Es lamentable que esto en un gobierno feminista, ya lo hemos dicho, que se utilice, si fuese una excusa para sacarlo, que se use este tema como para poder sacar a una persona de su cargo sin ser cierto, suponiendo que no fuese tan así como se está entregando la información, es lamentable porque no es un tema no sé, pues para manosearlo, digamos, ¿cachai? Sí, lo que pasa Entonces, es la que, verdad es que lo que pasa, Karen, que está bien, tú tienes tu punto. Lo que pasa es que con la actitud que se toma y con los errores de procedimiento que se toma, comillas, el que uno crea que fue cancelado tiene espacio. Y yo creo que efectivamente no lo sacaron por diferencias con la ministra. Y voy a explicar por qué. Porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo, el señor Larraín fue clave en la arquitectura del proyecto e hizo un gran trabajo. Su ausencia se va a notar por la ausencia de un interlocutor para llegar a acuerdos. Y dice, bueno, yo no me voy a meter en asuntos internos de cada ministerio, hace toda una explicación, pero entonces, también, de nuevo, el ministro de Hacienda, o sea, le cargó la tarjeta VIP al señor Larraín. O sea, también otro queque. Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno tenía a esta persona que le servía además, porque ha sido un gran negociador y ha podido avanzar en ciertas materias. Algo tan fundamental para el gobierno que tiene que ver con la reforma de pensiones. No estoy diciendo que no lo sea para el público, para el ciudadano. Digo, desde la lógica, digamos, de este gobierno es una materia particularmente sensible y que le están metiendo toda la fuerza posible, digamos. Si el problema, yo insisto, el problema no es lo que ocurrió, sino que cómo se ve que ocurrió. Y en política, por Dios, que es importante cómo se ven las cosas más como son las cosas. Y por eso creo que cuando el gobierno instruye un sumario es garrafal, porque hasta el ministro de Justicia dijo, es que ya el caballero Noemi no es subsecretario. Entonces, ¿para qué instruyes un sumario ahora? Claro, me imagino en respuesta a que él dice, perdón, pero a mí me sacaron porque yo tenía diferencias con la ministra, no porque
hay una denuncia porque además no fueron capaces de explicármela en qué consistía. Entonces, por eso te terminaste metiendo en un tete y que esto sigue escalando. Y yo creo que la única posibilidad que tiene el gobierno, que creo que en el corto plazo no va a pasar, me puedo equivocar, pero no va a pasar, es que aparezca 1, 2, 3, 4, no tengo idea, personas de cara a la cámara diciendo, este señor me dijo esto, este señor hizo esto y este señor pasó esto con él. Y creo, insisto, me puedo equivocar, que eso no va a pasar. Y incluso más, podría decir que no va a pasar capaz nunca. Y si pasa, no va a pasar ahora. Porque también hay una cosa que es verdad. Las víctimas reaccionan de una manera distinta a la que uno pensaría que debiera actuar. Claro, porque uno desde la lógica que no ha sufrido acoso sexual, yo por lo menos nunca, no sé usted, yo nunca lo he sufrido. Claro, es re fácil comentar desde el día de la casa, digamos. Pero cuando tú has sido acosada y has recibido palabras de grueso calibre y comentarios que son inadecuados, bueno, no reacciona, digamos, como uno reaccionaría en frío. Entonces, por eso digo que acá el problema partió así, chiquitito, y hoy día es el tema previo al 1 de junio. Y bueno, ya vamos a hablar acerca de lo que está pasando con el ministro de Educación, que ese es otro tema para el gobierno y que, como lo hablamos el otro día, buscaba retomar la agenda y yo creo que no la tiene nada en las manos. ¿Cómo estás, Laura? Perdona por hablar tanto, pero estoy tratando de contextualizar un tema bien, y está habla bien. tú, por favor. ¿Cómo estás? Hola, Te enteraste ¿yo? del tema, me imagino, ¿no? Sí, de lo Ya. del ministro de Educación. Sí, la verdad es que me llama harto la atención. Y la verdad es que a mí me encanta hablar de educación, entonces para mí es como súper entretenido. Ya, eso Em, lo vamos a hablar. Pero ¿tienes algo que decir sobre lo de la ministra del Trabajo o avanzamos para lo no, otro? no, vamos con educación. Ya, ok. Oye, Felipe, Sí, diga, por favor, solo para terminar, la lo que reina quiera. aseguró cuando se fue y se despidió, los 10 miembros con los que trabajaba lo despidieron con puros agradecimientos. Y su mayoría son mujeres. No, está bien. Está bien. Lo que pasa es que yo sé cosas que no puedo decir acá porque no tengo las pruebas científicas. Pero está bien. Lo que tú dices es cierto, Oscar. No, está bien. Ya, ¿algo más que agregar de este caso o avanzamos a lo que la Laura y la Erika tienen muchas ganas de hablar? Ustedes mandan. Como no dicen nada, tan tímidos hoy día. Vamos con educación, pues. Sí, están tímidos, tan tímidas y tímidos en el día de hoy. Bueno, el señor Sangüesa, el Tricel, el Tribunal Calificador de Elecciones, se declaró, perdón, ando un poco lento, se declaró, Inadmisible la renuncia. fue declarada inadmisible, muchas gracias, don Claudio, la solicitud de renuncia del diputado, del consejero constitucional, el señor Sangüesa. Y entiendo, Claudio, corrígeme si me equivoco, que aparentemente el camino sería, en la eventualidad que él no quiera asumir, es que una vez que asuma, ahí solicite su salida. Esa sería la manera, digamos, si es que él quisiera perseverar en renunciar al Consejo, ¿verdad? Sí, entiendo que eso es el camino. O sea, lo que señaló el Tricel es que la persona no puede renunciar mientras no asuma el cargo. Claro. Entonces tendría que asumir el cargo y a la hora o en el mismo momento, en la misma sesión inaugural, renunciar. Con todo el Ya. escándalo que eso también significaría. O sea, me imagino si es que esta persona llega a subir ahí, ¿no? Van a estar todas las organizaciones que denunciaron en algún momento la presencia de esta persona en el Consejo, lo van a estar ahí haciendo una contramanifestación. Así que va a ser un temazo eso. Sí. Bueno, están perdón, Karen, ¿tú quieres decir algo sobre Tengo este una caso? pregunta, ¿por qué no le aceptan la renuncia y sí se le aceptaron a Rojas Vade? Porque Yo creo No es por Rojas lo lo va a mismo. mismo. estar, sí, aquí lo que se necesita es que esté en el ejercicio del cargo.
Claro, Hoy día ellos son consejeros electos, ratificados claro, por el CERVEL, pero tienen que asumir en el cargo. Y eso va a ser el 7 de exacto. junio. Rojas Bade Ah, estaba ok, en pleno ejercicio del cargo. Sí. Y así ok. todo, fue todo un show, que se le aceptaran, que no se le aceptaran, ¿se acuerda? Sí. O sea, Más allá primero de no lo que uno fue. piense, digamos, pero tiene que Sí, ver con fue cuático. la O estructura, sea, digamos, orgánica del... yo no recuerdo si es que renunció finalmente, porque yo me acuerdo que le seguían pagando el sueldo, le Sí, seguía cobrando. exacto. Renunció Sí, cuando le faltaba como un mes. pero en un Él minuto, acuérdate que él, él en renunció algún y minuto él, Erika, está, él renunció. Estoy pegada. No, Ah, ya, no, perdón, no, perdón. por Él favor. renunció, pero lo que yo tengo entendido es que nunca se le aceptó la renuncia. De hecho, recuerden que después bajó la noticia, ya no apareció más como portada, pero seguía recibiendo su sueldo igual Mm, todos los meses, no asistía, no iba, pero todos los chilenos le pagamos todos el los sueldo meses su igual. sueldo por no Pero, hacer nada, en el pero yo fondo. creo que en algún minuto sí se le aceptó la renuncia, Sí. porque acuérdate que él devolvió el monto. Mm, sí. Sí, Bueno, en claro, fin, pero está bien, Sí, pero bueno, pero algún momento se le pagó. Ahora, el no, tema no, es que sí, tampoco... se le pagaron varios meses, porque además acuérdate que eh, estuvo con licencia, bueno, en fin, mm, ya. Y ahora el tema, Felipe, es que tampoco hay mecanismos para poder reemplazar a este consejero que va a renunciar. No van a ser Claro, 51, va a quedar en 50. ¿No? Entonces, claro. el Partido Republicano pierde ese escaño dentro Ahora, del Consejo. ¿Qué no va la cosa? yo me imagino, más allá que tengan razón o no tengan razón, más allá que se la den o no se la den, me imagino, aquí estoy hablando de oído, digamos, estoy tocando de oído, que el Partido Republicano va a pedir que en la eventualidad que este ciudadano, digamos, renuncie y se le acepte la renuncia, puedan reemplazarlo. Estoy diciendo, no estoy diciendo que lo vayan a aceptar, pero me imagino que van a, pero Mm, debiera digamos, ser, como dice mi mamá, en el pero país no debiera hay ser engaño, porque digo yo, ¿no? No, claro, por eso. Más allá de que claro. ocurra, debiera ser digo, porque tengo entendido que con los senadores y diputados, cuando, no sé, renuncian para irse de ministro o de lo que sea, inmediatamente el partido lo claro. reemplaza por otra persona. Por ende, Y por aquí eso, debiera tener el mismo mecanismo. ¿O es muy tonto lo que estoy sí, diciendo? no, 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 obvio, pero no es que yo no sé. sé si está estipulado. Sí, una Claro, cosa, en el Sí, reglamento. porque acuérdate sí. que lo que pasó con el pelado Bade, perdón, Rodrigo Rojas Bade, disculpe, eh, es que también en algún minuto se discutió la posibilidad de reemplazarlo. Y eso quedó offside porque recordemos que el espejo que se utilizó fue la Cámara de Diputados, en este caso fue el Senado, y además que él iba en lista independiente, o, perdón, la lista del pueblo, pero me refiero, no eran asociados a partidos políticos, por lo Pero tanto, ¿qué será el problema ahí? no había un, digamos, no había un, para que se Uno más entienda, abajo ¿no? de la Un lista. Sí, compañero de una lista, escala. Claro, claro. sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué Pero pasa, pero está ahí, entretenido Felipe, el yo tema. entiendo que en el reglamento no quedó estipulado qué pasa en caso de renuncia de uno de los consejeros. Entonces, si que el Seguramente, Partido Republicano pide eso, habría que ser una reforma constitucional, que pase por el Congreso seguramente, y aprobarlo para que eso pase por acá. Ahora, en el seguramente. Congreso no creo que estén muy de acuerdo con aprobar esa reforma porque sería darle un poco para los republicanos y en el Congreso no tienen mayoría, entonces no creo Claro, que no hay pase. De hecho, mayoría ahí. en el Claro. Congreso lo que lo vi estos días es que están, el diputado Naranjo, no sé qué otros más, están solicitando una reforma para poder cambiar el voto en el plebiscito de diciembre y acortar el proceso a 2 meses, o sea, están en toda Sí, sintonía. sí. Ahora, ojo que el otro día eso lo hablamos acá, Claudia, y fíjate que en la eventualidad que se avance rápido, yo por lo menos, yo no estaría en desacuerdo de adelantar el plebiscito, obviamente, para que se entienda, en la eventualidad que se avance rápido y estoy inventando, pero para que se entienda. Supongamos que por esas cosas del destino en septiembre está listo. ¿Para qué hay que esperar hasta diciembre? No estoy diciendo que en plena discusión se adelante, que es un poco lo que está proponiendo el diputado Naranjo. Espero se entienda, ¿no? Para No, diferenciar, se entiende. digamos, para diferenciar la, no, lo mío no es propuesta, una idea, porque yo no soy parlamentario, algo que se me ocurre, digamos. Oye, ya, hablemos de educación. Erika Hablemos de Muñoz, educación. ¿por Oye, qué quieren interpelar, pero eso ya quedó fuera, por qué quieren acusar constitucionalmente al ministro de Educación
Marco Antonio Ávila. Comenta Erika Muñoz para que la gente que nos escucha y nos ve cachen el mote, como diría un amigo mío. Así es. A ver, ¿por qué hay que acusarlo constitucionalmente? Primero, porque siendo ministro de Educación no ha tenido ningún reparo en ideologizar, adoctrinar e ideologizar a los alumnos en Chile en contra del derecho preferente de los padres, que hoy día, les guste o no, está resguardado en la Constitución vigente, porque la Constitución que nos rige todavía está vigente, aunque ellos la quieran desconocer. Y en esa Constitución queda claro que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos debe ser resguardado por el Estado. Él es parte, lógicamente, del gobierno que hoy día representa de alguna manera al Estado. Este ministro, sin ninguna vergüenza, y lo digo, ustedes saben que yo soy bien directa y de repente bien dura para mis opiniones, pero hoy día yo encuentro que él no ha tenido ninguna vergüenza para ir en contra de todas las organizaciones de padres que hay en Chile, que han levantado la voz respecto a esta ideologización y adoctrinamiento que se está haciendo. Tanto es así que partimos denunciando, Karen está aquí, es parte también de organizaciones de padres apoderados, la Karen, con las cuales hemos estado denunciando junto a otras, que yo siempre soy muy respetuosa de eso, y yo nombro al Con Mis Hijos No Te Metas y otras organizaciones con las que hemos estado trabajando siempre el tema de la defensa de nuestros hijos, la defensa del derecho preferente a los padres. ¿Qué pasa en este caso? Hace unos meses atrás se conoció por denuncias que se hicieron por las mismas redes sociales, padres, madres y apoderados que mostraron cómo sus hijos recibieron los útiles de la JUNAEP. Recordarle a quienes nos están escuchando que la JUNAEP entrega un set de útiles escolares a los alumnos más vulnerables, ¿cierto? Los que antiguamente catalogados como prioritarios, son los alumnos más vulnerables, y se le entregan en todos los colegios que reciben subvención del Estado. Esto quiere decir en los establecimientos municipales o públicos y en los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, estamos hablando de cientos de miles de niños en nuestro país que reciben este apoyo del Estado, ¿cierto? Este beneficio que es un set de útiles escolares. Bueno, dentro de ese set de útiles escolares, de primero a cuarto medio, van cuadernos, que en este caso y este año fueron de marca Colón. Cuando usted va a comprar a la librería un cuaderno, es un cuaderno que trae 2 tapas, las 100 hojas y listo. Bueno, lo que entregó el Ministerio de Educación eran cuadernos que llevaba al inicio, después de la tapa, así como lo está mostrando Felipe. Un poquito más grande, pero para sí, que un se poquito más entienda la idea. grande porque es un cuaderno universitario, pero Claro. la segunda hoja, No, sí. sí, la segunda hoja, usted abría la tapa y ahí al inicio aparece una hoja que define todo lo que es el lobby LGTBIQ+. Viene explicado cada uno de estos movimientos, a qué se refiere cada letra, o sea, qué son las lesbianas, qué son los gays, qué son los transexuales, los homosexuales. Viene definido y en el fondo trae un mensaje respecto a desconstruir lo que es el modelo masculino y femenino para dar paso a toda esta ideologización. Lógicamente los papás empezaron a acusar lo que estaba pasando por las redes sociales. Nosotros como movimiento lo denunciamos. ¿Por qué? Porque encontramos que es vergonzoso, y esa es la palabra que tengo mucha rabia respecto a esto. ¿Por qué lo encuentro vergonzoso? Porque el ministro de Educación está entregando esa información, ideologizando y adoctrinando a los alumnos más vulnerables de Chile a través de un beneficio que ellos necesitan y que es con recursos de todos los chilenos. Entonces, es como ustedes son becados, van a recibir útiles porque lo necesitan por su realidad socioeconómica, pero los útiles van a ir con la información que yo les quiero entregar para adoctrinar. Eso es lo que nosotros encontramos vergonzoso. Porque, insisto, si yo como apoderado, como mamá, voy a comprar un cuaderno Colón a una librería, ese cuaderno Colón no viene con esa información. Solamente se le puso esa información, se le ingresó esa información a los cuadernos que se entregaron como beneficio de la JUNAEP. Insisto, es una beca, un beneficio para los alumnos más vulnerables de Chile. Lo denunciamos, lo denunciaron algunos parlamentarios con los cuales nosotros tuvimos contacto, con otros movimientos, hicimos mucha presión a través de esto, y se habló por las redes sociales, y ahí se pidió al ministro, se interpeló, como decía Felipe, al ministro para que fuera al ministerio y diera explicación. Además, se le pidió por Contraloría
que él diera cuenta de este hecho y de la denuncia que estaban haciendo. Bueno, sin tener todavía respuesta sobre eso, más allá que el ministro lo toma muy livianamente, resulta que ahora aparece esta famosa guía de orientación de sexualidad, afectividad y género, porque así más o menos se llama la guía de orientación que el ministerio entrega. Ojo, esta es una guía que se creó en el año 2017, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Sí, donde viene explicado los mismos temas que más o menos tiene que ver con ideología de género, pero ahora se le hizo un ajuste a esta guía, se le hizo una modificación a esta guía y lleva integradas actividades que deben ir desde kinder hasta cuarto medio. O sea, es un material que se usa desde los niños más pequeños, insisto, en todos los colegios que reciben subvención del Estado. Estamos hablando de millones de niños en Chile, y las actividades tienen que ver con una connotación sexual de alto nivel, de alta gama, para niños chicos. Tanto es así que algunos de los que ya se han demostrado es que hay, por ejemplo, niños de kinder que tienen que hacer masajes, que la actividad es que un compañero masajea a otro en la espalda, le haga masaje, le haga cariño, y después de este hecho, los niños puedan manifestar cuáles las sensaciones que este masaje, que esta actividad le da, y el mensaje que lleva la actividad abajo es ir guiando a los alumnos a poder expresar las sensaciones que ellos tienen de manera corporal para ir entregando la información del, insisto, la palabra es fea, pero de la desconstrucción del modelo masculino y femenino. sí. Esas son las palabras que se usan literalmente en el contenido. Entonces, por eso hoy día, el único mecanismo que nosotros tenemos como organizaciones de padres, más allá de denunciarlo por las redes sociales, de hacer acusaciones a la superintendencia, de llevar con hechos puntuales los niños, los apoderados que han vivido este tipo de cosas, y ojo que los colegios dicen que es una obligación que les pone el Mineduc, respecto al proyecto de educación sexual que ellos puedan tener, como que estén entregando como establecimiento. El único mecanismo que tenemos es que lo hagan los parlamentarios, que es en este caso el apoyo legislativo que tenemos los ciudadanos, para que le puedan hacer una acusación constitucional. Pero ojo, como tú dijiste hace un rato, Felipe, en lo del ex subsecretario, son cosas que se veían venir. Y en más de una oportunidad esto se había dicho. Pero el ministro nos dio pie atrás, porque su norte es es llevar todo lo que es el mensaje de ideología de género adelante en educación. Y a pesar de las denuncias y de que los padres nos manifestamos, él sigue adelante con este modelo. Entonces, desgraciadamente, con una autoridad como esa, lo único que queda es una acusación constitucional que esperamos llegue a buen puerto y el ministro sea sacado de su cargo. Ahora, hay que decir otra cosa, que esto no es el ministro, digamos. El ministro recibe instrucciones del presidente. Sí, claro, pero... No estoy exculpándolo, estoy, No. digamos, recordándolo, porque de repente, bueno, uno se pierde, digamos, y dice, no, Sí, es claro. que es una idea del ministro, digamos, y él corre con colores propios. No, eso no pasa. No, lo Laura tenemos claro, Ovalle, pero sí. tenemos claro también que la autoridad puede ponerle freno a lo que está Por dañando supuesto, el obvio. ministerio que él está guiando, porque él es el que guía la cartera. Y por eso es que por algo el presidente no le pone cota, porque seguramente piensa igual. Así O es. sea, no seguramente. Piensa igual, Sí, porque adoctrinamos a los los niños hechos encima. así lo demuestran, digamos. Y porque ellos no Claro. pensaron que los padres en el fondo iban a pelear por su derecho preferente, y es algo que llevamos haciendo durante muchos años en este país, y no vamos a Sí, entregar a claro. los niños tan fácilmente. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con un gallito, Erika, porque yo creo que la autoridad sabía que iba a haber, se iban a generar olitas. Oposición. Sí, claro. ¿Cachai? O sea, Sí. yo no soy de los que piensan que, Me se reventó en la sorprendió cara. el gobierno, el ministro Ávila se desayunó, digamos, porque hubo oposición a... No, o sea, yo creo que serían el rey de los... No lo voy a decir. Ya. Sería, claro, sería equivocado, sería ingenuo. Claro. Laura Valle, por favor, usted que está hace rato esperando hablar de Sí. educación, que no ha hablado nada hoy día, nada, No, claro. Laura, nada. Y eso no nada. fue mi responsabilidad,
fui Sí, saboteada porque por yo le por el di sistema. la palabra hace un poco rato y no quiso decir nada, así que No, no, no no es eche la cierto. culpa. Ya, bueno, yo Ya, quería hablar de esto, por eso es que estoy por favor, guardando te todas mis guardaste energías ya. para esto, ya. Dale, A no. ver, yo creo que aquí hay varios puntos. Yo vi efectivamente por TikTok un video de un padre contando cómo es que y es súper natural el video, porque es natural, él abre sus útiles, como que le llegan, y abre el primer cuaderno, y dentro del cuaderno viene esta hoja como con este tipo de afiche, donde la primera parte habla principalmente de la educación no sexista, y después habla de la comunidad LGTB. Sí. Y la verdad es que, ¿qué me pasa a mí con esto? Porque a pesar de que mi opinión va a ser súper impopular dentro de los jóvenes de mi generación, yo estoy segura que a muchos de los jóvenes que quizás se encontraron con eso en sus cuadernos, o no les importa, y si es que les importa, les pareció bien. Porque mi generación es una generación que sí considera que estos temas se deban hablar o incluso tratar dentro de los colegios. Cosa que en mi caso no es así. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que encuentro que aquí hay un enfoque, pero así completamente perdido por parte del Ministerio de Educación. O sea, yo lamento mucho que para ellos lo más importante sea la educación no sexista y la implementación o la concientización de la comunidad LGTB. O sea, yo preferiría 1000 veces que a un niño se le concientizara sobre sus derechos, sobre los derechos del niño, se le enseñara un poquito más de cultura, qué sé yo, educación cívica, ¿no? Entonces llega un punto en el que yo diría como que de verdad que el norte lo tienen bastante perdido, y yo puedo entender que sea parte de sus planes en la agenda, de su ideología, perfecto, pero nos demuestra nuevamente que no saben hacer la pega. Sobre todo porque estamos hablando de estudiantes secundarios. O sea, hoy en día los estudiantes secundarios, y bueno, la verdad es que yo creo que a lo largo de la historia, han sido súper moldeables, y sobre todo en el colegio. Entonces, si yo a un niño le paso un cuaderno con una ficha que dice eso, no todos aplican el pensamiento crítico, y probablemente se lo van a creer y lo van a tener y lo van a vivir, y ahí es donde se ve afectado esto que dice la Erika Muñoz del derecho preferente de los padres a educar a su hijo. Y podríamos incluso hacerlo como más grave todavía, porque incluso si vamos a la ONU es un derecho humano. Entonces ahí ya la cuestión es súper heavy. Ahora, yo me puse a leer y me parece, a ver, yo tengo un problema con esto cuando a mí me hablan de educación no sexista. Y yo creo que lo principal de la educación no sexista ocurre con los profesores. Está en los actos que los profesores tienen. Porque dentro de las cosas que ellos mencionan en esta hoja, dicen que quieren que no haya una educación sexista. ¿Y cómo no hacemos una educación sexista? Bueno, manteniéndolo en los textos escolares, en los recreos, en las graduaciones. Mencionan ellos como de que no tenemos que discriminar y abrazar nuestras diferencias, ¿no? Pero a mí me pasa que cuando a mí me hablan de que no queremos educación no sexista, siento que sí están siendo discriminadores entre los niños, porque a mí me criaron y crecí en un entorno donde un niño era igual que yo, y nunca, jamás me sentí discriminada por ser niña. El único momento en el que yo podría decir que me parecía quizá nada que ver era cuando decían, ya chiquillos, necesitamos llevar sillas para el patio, hombres, lleven 2 sillas, niñas, lleven una. Pero ha sido lo más sexista que me ha pasado en toda mi educación. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo encuentro que de verdad que el enfoque está muy perdido por parte del ministerio, porque no es lo más preocupante dentro de la educación que sea sexista o no. Es más, hay colegios donde todavía existen colegios donde hay puro hombre, donde hay puras mujeres. Entonces, ¿cómo ahí tenía un trato no sexista o sexista? Si tenía un puro colegio con puros alumnos de un solo género. Entonces ahí ya la cosa se pone como que de verdad siento que está muy perdido. Y con respecto a lo de la comunidad LGTB, es que yo creo que realmente, y aquí me van a fundar por todas partes si es que alguien de mi círculo lo va a ver, pero yo no lo encuentro tan relevante como para tener que incluirlo dentro de un póster, dentro de un cuaderno de un alumno. Uno va al colegio a estudiar, sí, a establecer relaciones, pero el respeto, el trato hacia el prójimo y todo lo que uno podría creer, la no discriminación, no se tratan por tomar a un grupo social, definirlo y decir respétenlos.
Porque si es así, podríamos tener uno con los indígenas, uno con las personas en situación de discapacidad o movilidad reducida, uno con las personas TEA, pero no lo hacen, porque no les interesa solo lo que tiene que ver con las disidencias sexuales. Y ahí es donde a mí me genera más controversia, porque me dicen como, no, es que queremos abrazar nuestra diferencia. Y uno ve el póster y uno ve puras personas comunes y corrientes, por decir, con banderas de colores o cosas así, pero yo no veo ninguna persona ni en silla de ruedas, ni que se esté comunicando de una manera diferente. Que esa discriminación hoy en día en Chile es mucho más grande que la que tenemos entre Sí. hombres y mujeres o disidencias sexuales. O sea, hay Mm. colegios hoy en día donde a un niño no lo aceptan si es que no es TEA. Así tal cual. A mí me pasó, y me da una vergüenza enorme. En mi colegio anterior no se aceptaban niños con ningún tipo de discapacidad. Yo nunca traté con un compañero de curso TEA hasta el año pasado, hasta que me cambié de colegio. Porque en mi colegio anterior, no, es que sabe que nosotros no recibimos ese tipo de niños, porque no, sabe que el rendimiento académico de ellos no es tan bueno, entonces no nos sirve para el colegio. Pero ¿qué pasa? Al ministerio eso no le interesa, prefiere 1000 veces que se haga una difusión de estos ideales que por parte de la sociedad juvenil ya son respetados, ya son tratados. Entonces, pasamos a llevar derecho y de paso tenemos mal ubicadas las prioridades. ¿Tú crees, Laura, efectivamente que está superado? Primero. Segundo, No en su totalidad. ¿por qué lo más importante? Y tercero, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una persona con capacidades diferentes? Antes se le llamaba minusválido, o lisiado, o inválido, en fin, con alguien de una minoría sexual. Sí, obviamente. No, A ver, pero ¿tú sabes cuál es la diferencia, digamos, en la última línea? En como que en última. Chile no se mata a personas en silla de ruedas. En Chile no se ¿Por mata a estar en personas silla con de TEA. ruedas? No, no ¿A se eso te persigue a una refieres? persona en silla de ruedas para matarla, salvo lo que pasó con la persona discapacitada en situación de calle que ocurrió previo al 21 de mayo, que no lo Sí. mataron por eso, lo Mira, mataron por una riña. te lo pongo El así. problema de las minorías sexuales, mi querida Laura, lamentablemente, es que en Chile a personas de minorías sexuales se les mata en Chile. Sí, y Es una es que mira, te diferencia lo voy a poner en términos, te lo voy sustancial. a poner en términos de derecho. A una persona de una minoría sexual se le puede ver violado su derecho a la vida, ¿ok? Pero una persona que está en situación de movilidad reducida, por ejemplo, se le violan también otros derechos fundamentales, pero más derechos. No sé si me explico. Entonces, sí, es verdad, pero yo no creo, es más, yo creo que la tasa de mortalidad por ser de la comunidad LGTB es menor a la tasa de suicidio en los jóvenes hoy en día. Ah, Estoy bueno, casi segura. Pero es seguramente que si las queremos resguardar muertes el por derecho a la vida, minoría ataquemos a la LGTB parte más deben importante. ser menores que las personas por accidente de tránsito también, pero estamos comparando peras con manzanas. Lo que yo estoy Es que hablando no, son de porque minorías. ambos son importantes dentro de la educación y no me voy a Pero, centrar pero, en pero lo por que supuesto, no pasa a diario. pero Laura, sí, tranquila, la discusión tiene que ver con puntos divergentes. Pero yo no te estoy tratando de convencer, yo estoy tratando de No, poner claro. otros elementos arriba de la mesa. Porque si tú tienes una opinión válida respecto a lo que significa la comunidad LGTBQ+, respecto a otras minorías, hay una diferencia sustancial. Insisto, las personas en silla de ruedas no las matan. Sí, las invisibilizan, sí. Las tratan mal, por cierto. ¿Se acuerdan solo para la Teletón? De todas maneras. Acuérdate lo que la denuncia que hizo don Francisco hace no mucho en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Todo lo que tú tienes que caminar para conseguirte una silla de ruedas y que además no hay en las reparticiones públicas. No existen ramplas, qué sé yo, plataformas. Mira lo que pasa en el metro. En el metro, que deberá, por normativa, haber, por ejemplo, ascensores para personas con capacidades diferentes o discapacitadas, y no se cumple. Te las doy todas. Todas. Pero el problema de la comunidad LGTBQ+,
Es lo que yo te digo. Ese es el Pero no problema, y está un en la problema, educación. pero por supuesto, pero obvio. Pero si tú no le enseñas a alguien, oiga, ¿sabe qué? Primero, no le haga bullying y además no lo agarra a fierrazo porque es transgénero. Ese es el punto. Es Porque las que no, campañas se exacerban. Tú pero tienes que aquí la exacerbar campaña las es, campañas, porque si no las exacerbas, no logras objetivos, pues. Las campañas por tolerancia cero, cuando decía, oh, tomé un trago y me voy a morir. Esas campañas no sirven para nada. Las campañas que sirven son las que te golpean. Las campañas que sirven son las que te remueven la cabeza. Si no te remueven, no hagáis campaña. Creo. entiendo, No, entiendo, creo. pero No sé. creo que va ¿Está bien? como por otro lado, o sea, yo insisto, los cabros del colegio no se agarran a combos porque, bueno, no, deben existir casos, pero no es lo más común, no es porque mi Muchos, compañero es gay. muchos, Laura. Lamentablemente no, porque tú no lo veas, no pasa. Mucho. Felipe, yo Pero estoy no es totalmente lo de más acuerdo común. contigo en varios de los puntos que tú Espérate un poco, mencionabas. Erika, que está Te la mano Claudio. antes. Sí, Perdón, tiene Oh, Claudio. Sí, Sí, Claudio. oye, Laura, ¿quieres oye, sí, agregar algo más? ¿Algún otro em, punto de tu punto, valga la redundancia? Porque y se yo nos creo está acabando el tiempo, porque va Claudio ahora. que en la sociedad juvenil está mucho más normalizado la comunidad LGTB que de lo que creen. Como hoy en Es día cierto. es muy común, ya como que es muy común hablar de estos temas entre los jóvenes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sobre todo comparado, por ejemplo, con generación como la mía, de sobre 50 años, ni hablar. No, O sea, claro, no, tu o generación está sea, toda funada, como por que no. paliza, sí, sí, Exacto. absolutamente. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero de que falta y que ocurren situaciones que son gravísimas, lamentablemente siguen ocurriendo, digamos. Don Claudio. sí, oye, básicamente un par de cosas. Lo primero, yo creo que aquí no está en discusión la dignidad de la persona humana. Las personas se defienden y se protegen la vida siempre de toda persona, independiente de lo que piense, lo que crea, su condición, lo que tenga. Yo creo que eso está en discusión y siempre se debe proteger la vida de toda persona. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que a mí no me parece correcto es que con fondos públicos se pueda hacer campaña y se pueda llevar a las casas de muchas familias chilenas una cierta ideología que promueve este gobierno y este ministro en particular. El ministro no tenía ningún inconveniente de decir que él es un promotor de esta ideología LGTBQ, que no sé cuánta cosa más. Y está perfecto y lo puede hacer dentro de su esfera privada, pero que no nos venga con deseo, o sea, que no se meta en la casa de las familias, que no se meta en la casa de personas que se no ven es una opción correcta para sus hijos, que es legítimo. Como sí puede haber otras familias que sí lo vean como una opción legítima y que ese poder de decisión le competa a las familias, en la casa, en la intimidad de la casa, pero no un burócrata desde el Estado, pagado además con financiamiento público de todos los chilenos. Porque si bajo este mismo contexto yo, por ejemplo, puedo pedir ahora entonces que se manden colegios con respecto, no sé, sobre valores y principios cristianos, sobre cómo se debe enfocar la familia. Y te aseguro que va a haber mucha gente alegando. Entonces, yo creo que esto debe ser el mismo estándar para todos. Y en ese sentido, por supuesto que hay que entregar valores esenciales, como por ejemplo el respeto a la dignidad de todo tipo de persona humana, que eso no puede estar en discusión, pero cuando son temas ideológicos, porque esto no es que esta persona hay que respetarla por esto, no, aquí nos están metiendo ideología en la mente de los niños, bueno, en ese tipo de casos, el Estado o el gobierno de turno se tiene que privar de promover su ideología y promover estándares de valores y principios generales. Porque los temas más específicos son las familias, los tutores, que van a tener ese derecho de decidir cómo quiere que se eduquen sus hijos y no el Estado, que yo creo que es el gran problema que tiene este ministro, porque este ministro nos está diciendo, en este instructivo que se mandó, es en torno a comportamientos sexuales de los niños, y yo creo que eso no corresponde y que esa decisión debe ser tomada desde la familia. Karen, ¿tú quieres decir algo porque estamos contra el tiempo? Me imagino que sí. Sí, bueno, creo que habiendo tanto problema tan importante y prioritario en la educación hoy en día, sobre todo como la deserción escolar ya está en su pic. Vemos a niños que no están estudiando y están en plena delincuencia, ¿cierto? En las calles como sicarios y tremendos problemas que tenemos. Para el ministro siempre ha sido su prioridad su agenda ideológica. Independiente de que sea importante una educación sexual para los alumnos, que yo creo que sí, pero debe ir
más relacionado con un tema afectivo, biológico, y vemos que los contenidos de lo que se está entregando no es así, es básicamente una ideología de género. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Creo que en el respeto cabe todo, porque también sufren los niños, no sé, pues que son gorditos, de color, extranjeros, ¿cierto? Si queremos implementar y promover el respeto al otro, tiene que ser de manera transversal y no solo a un grupo, porque pasa a ser un grupo después privilegiado. Entiendo que no es un grupo privilegiado, que tiene sus problemas sociales, que se arrastran hace mucho tiempo y que obviamente merecen el respeto, pero debe ser para todos igual. Y esto se está promoviendo para niños muy pequeños, Felipe, desde edad preescolar. O sea, la actividad a la que mencionaba la Erika es algo que no es adecuado para niños en el jardín infantil, en kinder. Y además debería ser contenido respaldado y evaluado por los padres. Y esto deja absolutamente fuera el consentimiento de los padres, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. La educación sexual es importante, sí lo es, pero tiene que ser primero con el respaldo y la autorización de los padres, voluntario y que sea en conjunto. A nosotros nos han dejado fuera de esta discusión. Entonces yo creo que ahí el ministro se equivoca y claramente, bueno, él de hecho ha dicho que también es activista del movimiento LGBTQIA+. Más. Sí, bueno, solo como una reflexión final, entendiendo lo que ustedes dicen, y no lo estoy diciendo por ti, Karen, no lo estoy diciendo por Claudio, que entiendo no es papá, y tampoco por la Erika, pero sí a mucha gente que se lo he escuchado sobre una defensa acérrima respecto a que los padres son quienes tienen que estar a cargo de la sexualidad y todo lo que se ha hablado acá. A mí me encantaría saber cuáles son exactamente, pero como es un ámbito privado, hay una especie de, ¿cómo decirlo? Hay una especie como de, no se puede sancionar, porque no tienes cómo sancionarlo. Sobre el cuidado, uno, y dos, una pregunta nomás. ¿Qué tanto los padres se preocupan del altísimo contenido sexual en las redes para sus hijos? Bueno, entonces Ese es un eduquen a los padres. temazo. Entonces que la educación sea dirigida a los Obvio. padres. Eso Y es que lo los que yo padres, digo. y que Karen, los padres transmitamos esa claro, información claro. de acuerdo a Sí, tus valores y por eso principios familiares a tus hijos. por eso No estoy el diciendo, gobierno. pero si lo tengo, por eso dije, Sí, Sí, claro. es que no me escucharon, Sí, partí diciendo, tomando en consideración lo que dicen ustedes, me pregunto yo, un niño que está altamente sexualizado antes de que apareciera esto, altamente sexualizado, ¿de quién es la responsabilidad que ese niño consuma, por ejemplo, pornografía? La de los padres responsabilidad, Del padre. o la persona a claro, cargo. Claro, claro, tutor legal. Totalmente de acuerdo. Yo claro, también de acuerdo con el exactamente. Felipe, pero tampoco Porque podemos, eso, pero no he generalizar. terminado, Erika, pero no he terminado de hablarlo. Esto que está acá, Echemos la Esto culpa que al ministro de Educación en este caso. esto Ya. que está acá, claro, No, al sí, ministro de el Felipe Educación y al tiene- ministro de XD. Transporte. Porque, claro, porque hoy día, mi punto es, para que se entienda, no vas a ver televisión, no vas a ver televisión, el closet de tu papá está cerrado con llave y no te vas a juntar con Juan Francisco Maquena. Me podrían haber dicho a mí cuando chico y no tenía ninguna posibilidad de consumir pornografía, salvo que pudiese entrar a los cines del centro, pero mintiendo la edad. Lo que te quiero decir que si tú querías restringir
lo podías restringir. Hoy día no tienes cómo restringir. Yo no estoy diciendo Sí, que sí. tenga directa relación con el punto que ustedes están dando. Yo estoy diciendo otra cosa. ¿Cómo yo, como padre, y voy a exacerbar mi punto, evito que un niño menor de edad, porque no tienen control sobre esto o el computador, porque muchos padres no tienen control sobre sus hijos porque les da lo mismo y porque creen, no, es que mi hijo no va a ver eso. Que tengan sexo dos personas del mismo sexo. ¿Cómo evito yo eso? Hay manera, pero hoy día es difícil. Y muchos padres, por eso digo que es un temazo esto. Es un tema súper importante y que es más global. Pero claro, y en eso yo les doy el punto. Cuando tú tienes un ministro que abraza un activismo, es súper complejo, porque ahí hay una, digamos, hay una desventaja frente a lo que uno puede hacer como padre. No tenéis cómo, digamos. Pero también, bueno, la responsabilidad de los padres o los tutores, como dice la Erika, sobre qué están viendo nuestros hijos. ¿Sabemos exactamente lo que están viendo? No, si yo le presto el celular a mi hijo puede ver el celular 5 horas al día nomás. Ya, y la pregunta es, perdón, ¿y tú sabes lo que está viendo tu hijo? Perdón, ¿tú sabes lo que habla tu hijo? ¿Tu hijo te tiene bloqueado de Instagram? ¿Tu hijo qué material sube a TikTok? ¿Tú sabes si tu hijo, no, si mi hijo tiene Facebook y tiene TikTok nomás, y ya, y otras redes sociales que tú no conoces, ¿sabes si los tiene o no los tiene? Temazo. Un tema súper, súper importante. ¿Por qué? Porque hay acceso a material o información que los niños cerebralmente y emocionalmente no están preparados para ver. Y eso se lo pueden preguntar a cualquier psicólogo, a cualquiera. Oye, el tema volvió a aprender. Eric, Laura y la Karen tienen la manito levantada. Mira, si ustedes lo pueden hacer por segundos, sería ideal, porque muy si no, ya. nos Yo van a también costar. Pri- No, tú no primero, vas, Erika, en esta ocasión. No. Sí, por supuesto, sí. Censurado. primero, Sí, Felipe, no. obviamente que no puedes saber lo que ve tu hijo, ¿cierto? No tenemos ese control. Pero creo que primero va dirigido a educar a los padres, para que los padres puedan, como ya dije, ¿cierto? Transmitir esta información a los hijos de mejor manera. Y segundo, la educación sexual tiene que ser en conjunto, padres con establecimientos educacionales. Y además, devolviendo la misma pregunta que tú hiciste, tampoco sabemos qué pasa dentro de los colegios cuando se implementa o se enseña este tipo de contenido, que también es importante porque hay casos donde profesores se han masturbado delante de los niños o han hecho que exploren su cuerpo una niña frente a sus compañeros, y eso se sabe porque se filtra esta información. Pero tampoco Estoy de acuerdo. sabemos, no vamos a estar, ¿cierto? 100% seguros de lo que pasa dentro de una sala de clases en educación sexual integral. Eso. Estoy de acuerdo. Laura, 30 Ya. segundos. Erika, Mira, 30 Felipe. segundos, porque si no, me van a... Es Y uno, pido disculpas, Karen, porque yo alargué innecesariamente el tema. Eso. ya. Karen, en primer lugar, sí puedes saber lo que hace tu hijo. Es extremadamente sencillo. Uno va a YouTube y ve el historial, bueno, y hay muchas maneras, incluso si ese historial fue borrado, de averiguar. No me pregunten cómo lo sé. No, mentira, sí, lo sé porque vivo en las redes sociales. Por eso soy generación que nació con ella y la ama, y vivo con ella todos los días. Existen revistas también y ahí no puedes. Claro, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra Como cosa. el Quirquincho, por ejemplo. Bueno, a lo que voy, Felipe, es que efectivamente Que es veía a Alberto Labé y Luis Felipe Mujica, perdón. el tema de las redes sociales el que ha hecho que esta situación de la no discriminación a las personas de la comunidad LGBTQIA+ sea menor. Y es que, mira, yo te lo voy a decir así. Yo estaba en séptimo básico cuando nació la época de los roast yourself. Y como probablemente casi nadie de lo que está escuchando tiene idea de lo que es un roast yourself, era cuando los youtubers hacían una canción con los comentarios de hate que las personas les tiraban, los comentarios Sí. de odio. Y uno de los
más famosos era el de La Divasa. La Divasa es un youtuber gay que incluso en su video se disfraza de mujer y dentro de su roast yourself dice un montón de cosas, de comentarios negativos que a él le tiran por ser homosexual. Y todos cantábamos esas cosas en séptimo básico. Yo me lo sé hasta el día de hoy. Y gracias a eso es que hay cierta, ¿cómo decirlo? Cierta concientización sobre esta comunidad. Entonces, y mis padres lo saben, no sé si los padres de mis compañeros en esa época lo habrán sabido, pero gracias a las redes sociales también esto se puede construir. Entonces, ojo, que sí, es verdad, los padres necesitan educación sobre cómo saber qué pasa con su hijo, cómo controlar el tema en las redes sociales, sin que sea muy invasivo, porque tu hijo te tiene bloqueado, pero también a veces son un medio para que las minorías sean más respetadas. Laura, muchas gracias. Erika Muñoz, 30 segundos, porque ahora sí, tal vez este puede ser mi último programa. Puede ser despedido. Y no en chiste. Oye, con todo lo que has dicho, ¿qué quieres que te diga? Pues desde la influencia que ejercía en la Estamos pasando adolescencia bien. Juan Francisco Maquena, como para que te castigaran y no poder juntarte con él. Eso yo creo Sí. que es la primicia del programa. Mm. Oye, yo solo hacer un llamado. De acuerdo con todo lo que han hablado, me quedo con la opinión que dio Claudio, muy asertiva, porque si el ministro que hoy día asume fuera un ministro cristiano evangélico, por ejemplo, y él decidiera que es muy importante llevar adelante una ideología religiosa y entregara material que tuviera inserta información religiosa, que hablara de la importancia del culto en la casa, de la adoración al Padre, Hijo y Espíritu Santo, no saltarían, a lo mejor saltaríamos los mismos papás que quizás no declaran esa fe o no profesan esa fe. Muy, muy asertivo lo que decía Claudio. El tema es, no nos vamos a la casuística. Pueden haber uno u otro caso, como muy bien dijo Felipe, sobre gente que ha sido muerta a mano de gente extrema por su orientación sexual, sí, pero son casos puntuales. Y no podemos nosotros en un país legislar en la casuística, sino en la generalidad. Y la generalidad dice que los padres tienen el derecho preferente sobre la educación de sus hijos. Y ante eso, la casuística no corre. Entonces, ¿qué es importante aquí? Entender que los padres, quienes nos están escuchando, si usted es padre, madre apoderada, si usted es abuelo, tío, y cree que sus niños están siendo adoctrinados ideológicamente, súmese, busque por redes sociales organizaciones de padres y apoderados, que hoy día estamos en la lucha con esto, porque ir en contra de un gobierno en esta línea no es fácil. Y nosotros los ciudadanos de a pie necesitamos organizarnos. Sé que me van a retar por lo que estoy haciendo, pero es importante que entendamos que los ciudadanos unidos, la sociedad civil organizada, puede mucho contra un gobierno de turno. Perdón tomarme más tiempo del que corresponde. Laura Baña, Karen Farías, Erika Muñoz, Claudio Salinas. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chao, Tal chao. vez, nuevamente Chao. digo, fue mi último programa. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Cancelado. Chao, chao.